de la polea, le tengo que sumar los 2 de la polea, va 5 para arriba. Y el cuerpo 2 que bajaba a 3, como la polea está subiendo a 2, termina bajando a 1. O sea, acá no son iguales la de 1 y la de 2. Muy bien. Ah, es por es por la fuerza de la polea. Una fuerza no, porque se mueve la polea. Porque se acelera la polea. Sí, debido a esa fuerza, pero digo, no por la fuerza, sino porque se está acelerando. ¿Está bien? Esos masa 1 y masa 2 tienen que tener la misma velocidad porque están atados con la soga, pero respecto de la polea. Si la polea se está moviendo, ya lo que vimos de movimiento relativo, ¿no? A la aceleración que tienen esos dos cuerpos, que son iguales, una para arriba y una para abajo, le tenés que sumar la aceleración de la polea. ¿Y la polea en el caso del 215 se estaría moviendo hacia arriba? Hacia arriba, porque, bueno, habría que ver, ¿no? Depende cuánto pesan las masas. Porque si fuesen más pesadas, está claro que de la polea también estas dos masas que tienen colgando, como que le hacen fuerza para abajo, ¿no? Sí. Si esas dos pesos, digamos, que le hacen la tensión para abajo, son más grandes que la fuerza, se va a mover para abajo. Ah, ¿Está bien? O sea, si vos mirás la polea, tiene la fuerza que tira para arriba y una tensión de cada soga que le tiran para abajo. Lo hago en sí. vivo. ¿Querés? Dependerá de qué pesa más, digamos. Entonces, si la polea no está en movimiento, los dos cuerpos tienen la misma aceleración. Claro, por la soga, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa que, bueno, nunca le dimos mucha bola, pero cuando hablamos de sogas ideales, si querés para empezar, Ale, Sí. ¿qué pedimos que una soga sea de una soga ideal? ¿Qué dicen todos los ejercicios? La otra vez habíamos hablado que no tiene masa, que no necesitabas diferencia, la tensión era la misma en todo Ah, recorrido. digo, una soga ideal es una soga que no se estira, inextensible y de masa despreciable. El inextensible viene por este motivo, ¿no? Digo que si la masa 1 y la masa 2 están atadas por una soga, y la masa 2 se mueve, como la soga no se puede estirar, la masa 1 se tiene que mover lo mismo, respecto de donde esté atada la soga, ¿no? Y lo de que no tenga masa, sí, ya lo hizo Ale la clase pasada, es que si uno tira de las dos puntas de la soga, en realidad la ecuación de Newton de la soga es que le tire una tensión para un lado y una tensión para el otro. Si la única forma de que esas tensiones sean iguales y la soga se mueva es que la soga no tenga masa, ¿no? Porque si no me queda que... Si no, se aceleraría, la soga se acelera, digamos, entonces la única forma de que no haya distintas tensiones es que la masa de la soga sea cero, por ejemplo. Eso no sé si... Este es el ejercicio, ¿no? El Eh, 15 es. no, masa 1, 5 kilos, masa 2, 8 Ah, kilos, perdón. la Pensé que era el fuerza de la 14. polea que tira para arriba. Entonces. Se tira para acá. Masa 1, 5. Y la masa 2, 8. 8. Perfecto. Suponiendo que la cuerda y la polea sin masa ni fricción. Y que la Perfecto. cuerda es inextensible. ¿Sí? Todas esas cosas son... Bueno, acuérdense el modelo este de hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para cada uno de los objetos que tenemos acá bajo análisis, hacemos ese ejercicio de dibujar el cuerpo y las fuerzas que intervienen. Entonces,
1 y 2 van a ser esas masas, y un tercer cuerpo podría ser la polea, si quieren. Y por ejemplo, si yo analizo la polea, tengo el cuerpo, mi polea, que la puedo dibujar como un cuadrado, como un redondel, como ustedes quieran. No tiene importancia. Siempre habíamos dicho, Leandro le dijo es un punto, pero pongamos que tenga forma de disco. Entonces tiene una fuerza para arriba, que es la de 200 newton, y acá tengo una fuerza para acá y una fuerza para acá, ¿está bien? Que a esta la llamo tensión. Y habíamos dicho que la tensión, hasta que no pase, que no sepamos algo más, la tensión iba a ser la misma en todo el recorrido. Entonces la suma de todas estas fuerzas en la polea, ¿cuánto tiene que dar si la polea no tiene masa? Porque dice que la polea y la cuerda no tienen masa. Entonces la F tiene que ser igual a 2T, ¿está bien? O sea que cada T vale F sobre 2. Y ahora hago diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1. Tiene su propio peso. Espera que... Ahí. Voy a borrar esto. Vamos a hacerlo más abajo. Tiene su propio peso, digo. ¿Y qué otra fuerza interviene en el cuerpo 1? La de la tensión. Muy bien. ¿Y ahora qué seguía? Paso 1 era poner las fuerzas. Paso 2. Y ahora tendrías que plantear las ecuaciones, digamos. Pero viste que la ecuación es una sumatoria. Y decíamos, a esta ecuación que tiene carácter vectorial, la descomponíamos en tantas direcciones o dimensiones como tiene nuestro ejercicio. En este caso es una sola, en el Y. Y yo tengo que elegir algún sentido de referencia para decir si la tensión es positiva o negativa o si el peso es positivo o negativo. Entonces lo que tengo que hacer es adoptar un eje de referencia y ponerle un sentido, ¿está bien? Y decíamos, ese sentido me conviene adoptarlo, si yo ya sé la aceleración para dónde va a ser positiva, me conviene adoptarlo positivo coincidiendo con la aceleración. Entonces, si la masa 2 es más pesada o tiene más masa que la 1, yo sé que 1 va a subir y 2 va a bajar. Así que me conviene arrancar diciendo que mi eje positivo va a ser así. ¿Sí? Entonces ahora sí, digo, la sumatoria de fuerzas va a ser la tensión que coincide con el eje adoptado menos el peso. Y esto igual a masa 1 por la aceleración del 1. Bien. Hacemos lo mismo con el 2. Tiene el peso, masa 2 por gravedad, y tiene otra vez la tensión. Profe, una consulta. Sí, En este caso, la tensión en el segundo cuerpo sería negativa, porque o sea, es como que va para abajo, digamos. Por- bueno, ahí viene el caso. Acá tenemos dos formas de resolverlo. Una, como yo ya sé que este cuerpo va a bajar, entonces le pongo sentido así. Perdón que me meta, Sí. pero no sabemos si va a subir o bajar todavía, ¿sí? Porque Ah, parece que la polea está subiendo. claro, Entonces el cuerpo 2 estaría cayendo respecto del 1, pero si la polea va para arriba más rápido que los dos, van a ir los dos para arriba. es cierto. Ujú. ¿Sí? Igual cuando les dije que elijan un eje como la aceleración, en realidad no hace falta el signo. Si da menos, da menos. Lo que hay que poner un eje es en la dirección de la aceleración. Esto a lo sumo, si va para abajo, te dará menos, no importa. Lo que sí elijan es la dirección, o sea,
No importa el sentido de la flecha, pero sí que esté sobre la línea, o sea, no pongan un eje que esté torcido respecto de la aceleración. Pero si va para arriba o para abajo no es grave. Eso. Si en un ejercicio lo hacemos, digamos, nos da signos distintos, no pasa nada. En un No, examen. Lo hacemos de las dos formas y vemos, si quieren. Le ponemos ahora para abajo y después lo hacemos al revés y te vas a dar cuenta que es lo mismo. ¿Querés? Bueno, entonces vamos a ser coherentes ahora con este eje adoptado. Para abajo es positivo, entonces el peso es positivo. Y la tensión será negativa. Y esto es igual a masa 2 por la aceleración del 2. Bueno, la tensión es incógnita y las aceleraciones de cada uno de esos cuerpos es incógnita. A2 sale. No se escribió. Entonces, tengo dos aceleraciones y una tensión que en principio es la misma para los dos cuerpos. Y solamente tengo dos de estas ecuaciones. Y lo que puedo decir es que la tensión vale fuerza sobre 2. Entonces, me quedan como ecuaciones del cuerpo 1. Acuérdense que era tensión menos el peso igual masa 1 por aceleración del 1. Y del 2 es masa 2 por G menos tensión igual masa 2 por aceleración del 2. Lo que puedo hacer es reemplazar tensión por F sobre 2. ¿Está bien? Entonces, F sobre 2 y acá F sobre 2, que es dato. Eso serían 100 newton. Y tengo dos aceleraciones como incógnita. Dos ecuaciones y dos aceleraciones. Directamente sale acá la cuenta, ¿no es cierto? Desacoplada, ya digo, no hay que hacer nada. Claro. Sí, es directamente paso dividiendo la M. Esto es una flechita así. Esto es igual a F2 sobre 2, que era 100. M1, los datos eran 5, ¿no? 5. 5 por 9,8, 49. Dividido 5, dijimos. Y acá la aceleración 2. 8 por 9, 72. ¿8? No, pero tenemos. Ponele 80. Entonces acá le pongo 50. Ponele 50 arriba y 80 abajo, así no hacemos. Sí, usamos G como día, así no perdemos tiempo con la calculadora. Bueno, acá ya me doy cuenta, 80 menos 100 me va a dar negativo esta aceleración. O sea que, ¿qué significa? Yo dije que positivo es para abajo. Si la aceleración es negativa, quiere decir que la aceleración del cuerpo 2 va a ir para allá. ¿Está bien? Y si yo hubiese tomado los ejes al revés, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, no sabemos esto de si es para abajo o para arriba? Bueno, hubiese tomado los ejes al revés, ¿qué hubiese pasado? Me hubiesen quedado intercambiados estos dos. Y entonces la aceleración quedaba positiva, quedaba esto que está acá, quedaba 100 menos 80. Y quedaba positivo hacia arriba. Ven que no es tampoco de muerte esto. Te pone el signo contrario. Nada más que como me dio negativa la aceleración, tengo que entender que se opone a este sentido que pusimos acá como positivo. ¿Sí? Profe, a mí también me dio negativa, pero la respuesta dice positiva y dice hacia arriba. Hacia arriba, por eso. Hacia Pues, arriba. él le dio negativo porque eligió el eje para abajo, o sea que le dio para arriba, ¿no? ¿Está bien? Yo adoptamos acá en el ejercicio este Y, esto acá, dijimos es positivo para acá abajo. Y entonces escribimos
el peso positivo y la tensión negativa. Cuando hacemos esa cuenta, me da la aceleración acá un signo negativo. 80 menos 100 me da un número negativo. Que la aceleración me dé negativa significa que se opone a la referencia que tomamos nosotros, que era para abajo, positiva. Entonces, infiero que la aceleración es positiva acá para arriba, ¿está bien? Porque se Profe, ahí opone a que ese es sentido. positivo, o sea, que me dé negativo la aceleración en este caso me está diciendo entonces que ese cuerpo en vez de caer te está subiendo, o sea, que lo arrastra el otro cuerpo. No, solo indica que está al revés de como lo tomé. Sí. Mirá, Sería como lo contrario, o sea, ¿no? Si nos da claro, negativo sería cambiar la flechita que elegimos para el sentido contrario, o sea, arriba, exacto. abajo o bueno, Pero derecha, no izquierda, cambies la flecha, sabés que la ¿no? aceleración va para el otro lado de como pusiste vos tu eje, nada más, no hace falta cambiar. No tenés que cambiar Y, nada. y en Claro, nuestro Yo lo hago así. ejercicio lo aclaramos a eso. Por ejemplo, nos da negativa la aceleración, lo aclaramos, o sea, se debe cambiar el sentido de la No, eso dirección. no No, se debe cambiar el sentido, eso. Vos elegiste un eje para abajo y te dio negativa, nada. Ya Ya el que está. lea el ejercicio y vea que tu flecha apunta para abajo del eje y que tu aceleración es negativa, tiene que saber que eso se mueve para arriba. Perfecto, gracias. No tenés que aclarar nada. Sí, tenés que haber dicho quién era tu eje para que ese signo tenga sentido, ¿no? claro, yo pensé que al darme negativo tenía que cambiarlo y hacerlo, o sea, yo entendía que si me daba negativo la aceleración quiere decir que el cuerpo no cae, sino como que sube, por eso me daba negativo, como que el eje tenía que ser al revés. Pero es eso que, no quiere decir lo que dijiste. Ahora no tiene por qué ser el eje al revés. claro, Digo, lo lo que importante es que la aceleración va para arriba. No importa si el eje va para, vos lo tomaste para abajo o para arriba. Si lo tomás para abajo, te va a dar negativa esa aceleración. Quiere decir que se opone a ese sentido que tomaste. Si lo tomaste para arriba, como en este caso, ahora lo di vuelta, pero no es necesario que lo vuelvas a hacer dando vuelta a los ejes. Solamente tenés que avivarte de que la aceleración va para arriba. Lo hagas como lo hagas, siempre la aceleración te va a dar positiva para arriba. sí, Está bien. el resultado físico es que esa masa 2 sube. Eso sí no puede cambiar. Cualquiera que tomes el eje, la masa 2 tiene que subir. Si tomaste el eje para arriba, que suba significa que va para el lado de los positivos. Si lo tomaste para abajo, que suba significa que te da negativo. Ahora, el resultado físico es que la masa sube. Lo que no importa son tus ejes. Está bien, perfecto. Ojo. Ahí preguntaban de vuelta lo de la polea, si querés subir, mostrarle, no sé si habrá llegado tarde porque era F sobre 2. Está escrito ahí arriba. Ahí, ¿no? Ahí si quieren más detalle pueden escribir la ecuación de Newton, ¿no? De vuelta. F menos 2T igual M por A, pero la M vale 0, ¿no? Digo, ahí A le saltó un paso, pero... Fíjense, la polea se está acelerando para arriba, ¿no? Porque ahora vamos a ver que esa fuerza va para arriba, ¿no? Si reemplazan T por lo que es. Pero vale 0 esa suma, no porque la aceleración sea 0, sino porque la masa es 0. ¿Está bien? Por eso la T vale la mitad de la F. Un poco es como si yo agarro esto y tiro para arriba, ¿no? Entonces cada uno de estos dos pedacitos tiene la mitad de la fuerza que sube. ¿Está bien? Hay una cosa que sí tengan cuidado. Imagínense que hacen ahí un par de ejercicios de esos que hay dos planitos así con una cajita de cada lado. Y a veces no sabemos para qué lado se mueve o para qué lado va. Ah, ya que hago el dibujito. Dale.
Esto no para resolverlo, ¿no? No hablo de ningún ejercicio en particular, pero hay varios así. Lo voy a hacer bien, los ángulos bien notable. La diferencia, incluso puede ser como muy diferente, ¿no? Porque Sí, con si muy tengo, diferente no vi, pero primero hacerlo sin rozamiento, que les quiero decir que si dio menos era porque iba para otro lado. O sea, lo que digo, ahí tenemos dos masas que si en principio pesasen distinto, tuviesen distinta masa, digo, uno en principio no sabe si se va a ir para un lado o para el otro. A menos que justo la masa 1 sea más pesada. Entonces, si tiene más ángulo, más masa, seguro que cae la masa 1 y sube la masa 2. Ahora, si la masa 2 es más pesada que la masa 1, como el ángulo de la masa 2 es más chiquita, al final termino dudando, no sé si eso se va a mover para la derecha con la masa 2 o para la izquierda con la masa 1. Digo, pueden tener la duda y es razonable, digo, para no... Sí, a veces uno no sabe para dónde va a ir. Bueno, uno elige un signo, lo resuelve y después se fija, si eligió que esto iba para la derecha y la A le da positiva, es que se va para la derecha. Si eligió que se movía para la derecha y la A me da negativa, es que esto se está moviendo para allá. Pero nada, no cambia nada, es solo saber que se mueve para los negativos. claro, ¿Se entendió eso? si no hay rozamiento, Un eje que dobla así, por ejemplo, como la soga, que apunta para el lado de la masa 2. Si se movía realmente para el lado de la masa 2, me dará positivo. Si se movía para el otro lado, me dará un menos. Pero nada, la aceleración es esa. Ahora, la parte importante es mucho cuidado si hay rozamiento. No porque los signos, porque no elija igual los ejes como yo quiera, sino que uno cuando hay rozamiento tiene que suponer que se va a mover para algún lado para, no sé, para supongamos, voy a hacer la explicar acá con el dibujito, mira. Si esto se mueve para allá, el rozamiento aparece en este sentido, ¿sí? Si la velocidad fuese en este sentido, a la izquierda, el rozamiento aparece a la derecha, ¿está bien? Pero en cambio, si el caso 2, el mismo cuerpo, el movimiento fuese al revés, caso 1, se mueve a la izquierda, caso 2, se mueve para la derecha, y entonces en este caso el rozamiento aparece en este sentido, ¿está bien? Y esto pasa también en el plano inclinado. Cuando hacemos el análisis del plano inclinado, ¿qué pasaría? Si planteamos todo el ejercicio, pongamos que este sube y este baja, entonces a la fuerza de rozamiento tengo que tomar así y acá así. Y entonces en el diagrama de cuerpo libre, supongamos que este sería el del 1, entonces ya le pongo el número, y la fuerza de rozamiento tiene este sentido. Pero supongamos que entonces la aceleración me da negativa. Si me da negativa, entonces decimos rápidamente, bueno, va al revés, se va a acelerar para el otro lado. Pero si se mueve para el otro lado, ¿qué pasa con las fuerzas de rozamiento? Las tengo que borrar y dibujar para el otro lado. Se borró lo que yo no quería que se borre. Si en cambio de ir, vamos a hacer en color verde. Y ahí, en ese caso, que me dio al revés de lo que pensé, ¿tendría Sí. que volver a graficar todo?
a O graficar volver a hacer no, las cuentas también. a hacerla. Mira, vas a ver ahora que hay que cambiar. Prima le ponemos. Que ahora hay que cambiar entonces en la ecuación. Tiene muchas cosas que ni siquiera sabía. Sí. Entonces, esta no va más y tiene que ir para allá. Hay que dar vuelta a la fuerza de rozamiento. Solo la Entonces, fuerza de rozamiento, el otro va a estar igual, ¿no? claro, lo otro depende del cuerpo, de los ángulos. La normal va a estar siempre perpendicular al plano. La tensión va a aparecer siempre en esa forma. Lo que se da vuelta únicamente es la fuerza de rozamiento. Entonces, si desarrollamos todo esto, van a ver que les queda el peso de un cuerpo. Hagamos el diagrama de cuerpo libre del 1 y del 2. Para que lo hago y así les queda resuelto. ¿Lean, querés? Dale. Mira. Vamos a plantear el cuerpo 1, el cuerpo 2, que es más o menos lo mismo. Va a tener su peso, la componente del peso, en ambas direcciones, la normal, la tensión. Entonces, vamos a poner acá. Este será M2 por G. Este no lo había puesto yo subíndice porque era genérico. M2 por G. Este es M2G por el coseno de alfa 2. Este es alfa 1. Y por ahora la tensión es la misma en los dos. Entonces, si armamos un sistema de ecuaciones con eso. La fuerza de rozamiento. Ah, sí. ¿Para dónde se mueve? Entonces, como está en el verde. ¿Con cuál nos quedamos? Con el verde. El verde era Que se movía para la izquierda. para la izquierda. Entonces la fuerza de rozamiento irá para acá. Bueno, hacemos un sistema de ecuaciones. ¿Qué tengo que hacer? Plantear otra vez el sentido de referencia. Y entonces si se mueve para la izquierda, ¿qué me queda? M1 por G. Por el seno de alfa 1. Esta fuerza. Se le opone la tensión y la fuerza de rozamiento, ¿está bien? Siempre la fuerza de rozamiento se va a oponer en estos casos. Y esto es igual masa 1 por aceleración. Aceleración acá es la misma del 1 y del 2. Lo que se mueve uno, se mueve el otro. Y para el caso 2, voy a decir, esto se mueve para allá. Esto va a ser mi sentido positivo. Entonces la tensión es positiva. Se le resta la componente del peso. M2 G el seno de alfa 2. Y se le resta la fuerza de rozamiento. Y esto es igual a masa 2 por aceleración. Como en todos estos casos, ¿qué hacemos? Sumamos estas dos ecuaciones, hacemos algún manejo matemático para despejar algo. Supongamos que sumamos las dos y entonces como las tensiones en una suma y otra resta se van a ir. M1 por G por el seno de alfa 1 menos tensión, ya no la pongo, menos fuerza de rozamiento 1 menos masa 2 por G por el seno de alfa 2 y menos la fuerza de rozamiento 2. Esto es igual a masa 1 más masa 2 por la aceleración. ¿Sí? Sumamos estas dos. Fíjense que hay una fuerza que es la que genera el movimiento, una sola que es positiva, en este caso esta, y las otras tres se oponen. Entonces la fuerza de rozamiento
la 1 y la 2, y la componente del peso, que está paralela al plano, se está oponiendo. Bueno, una fuerza que genera menos otras 3, eso entonces, nada, más A1 más A2 por aceleración. Si el sentido de circulación de eso fuese al revés, ¿yo qué tendría que decir? No es que simplemente doy vuelta en la aceleración. ¿Por qué? Porque si A es negativo, Si no había rozamiento y dio -3, significa que se mueve con una aceleración de 3, pero para el otro lado. Ahora, cuando hay rozamiento, no. Ese es el cuidado. es como que lo planteo en sentido contrario, ¿no? Y me va a quedar otra vez la fuerza de rozamiento restando, el otro cuerpo, este es el 1, por seno de alfa 1, y menos la fuerza de rozamiento 2. Todo esto más A1 más A2 por aceleración. Y fíjense que de vuelta me queda una fuerza, como llamémosla motora, y las otras 3 se oponen. Pero fíjense que la fuerza de rozamiento en las dos ecuaciones está restando. ¿Está bien? Si en este caso la aceleración también me da negativa, o sea, me dio negativo con un sentido propuesto, lo propongo al revés y también el negativo no se acelera. Si en los dos casos me da negativo, no se acelera. Entonces, muchas veces en algunos libros van a encontrar como una prueba, una comprobación previa antes de hacer este ejercicio que les propone plantear cualquiera de los dos casos, el A o el B, el A o el B, y decir si eso es mayor que 0. Entonces dicen si M1 por G por seno de alfa 1 menos, y acá le ponen la fuerza de rozamiento 1, la fuerza de rozamiento 2, el otro peso. Si esto es mayor que 0, entonces la aceleración va a tener positivo, así como tiene el sentido positivo esta fuerza. Si esto no se cumple, hay que probar la contraria. O sea, es más o menos lo mismo que hicimos antes. Si A es menor que 0, entonces hay que probar que M2 por G por el seno de alfa 2 menos, y otra vez, la fuerza de rozamiento 1, la fuerza de rozamiento 2 y la otra componente del peso es mayor que 0. Entonces, si la aceleración vuelve a ser negativa, no se mueve. Es lo mismo, nada más que sin hacer tanta cuenta. ¿Y cuál es el tema de darse cuenta de la fuerza de rozamiento? ¿Por qué no podemos darnos cuenta de la fuerza de rozamiento? Porque esto de los ángulos, lo que hace es que la normal, no sé cuánto le aporta. Por ahí la masa 1 es más chica que la masa 2, y entonces uno puede pensar, bueno, si la masa 2 es más pesada, va a caer del lado de 2. Sin embargo, al tener el ángulo alfa 1 y alfa 2 que interviene, entonces la normal, por ahí al revés, ¿no? Digo, si la masa 1 es mucho más pesada que la masa 2, uno piensa que cae. Pero ¿qué pasa? La normal, en este caso, tiene una componente por el coseno de ese alfa 2 más importante que esta, ¿no es cierto? El coseno de alfa 2 va a ser más grande que el coseno de alfa 1. Entonces, como no sabemos ese juego, no podemos determinar para dónde se va a mover en principio. Nada, para que tengan en cuenta esto, ¿no? Lo que dice Leandro, importante esto, que no puedo asegurar, haciendo la ecuación, no es simplemente dar vuelta a la aceleración, como en el caso que no tuviese rozamiento, en el caso de la polea, que dijimos, bueno, va al revés. Acá sí,
tengo que volver a plantearlo en el sentido correcto. Y si los dos casos me dan negativa de aceleración, directamente no se mueve. ¿Está bien? ¿Dale a eso? Sí, porque había un par de ejercicios con esto. Sí, es más, lo hemos tomado en algún examen. Sí, por eso digo, ojo, en general, si no hay rozamiento y uno elige el eje para un lado, eso es lo que se tiene que acordar, ¿no? Y la A te da negativa, es que se mueve con esa aceleración, pero para el otro lado. Cuando hay rozamiento, hay que volver a hacer la cuenta cambiando de sentido la flecha del rozamiento. Eso les va a pasar siempre. Bueno, No sé yo esto. les proponía hacer esto al inicio. No hay pregunta, ¿no? La polea. No hay pregunta. Joya, sí, perfecto. Bueno, yo decía, supongamos que vamos a diseñar, somos ingenieros y nos piden diseñar un sistema de elevación de bultos, de paquete. Y usamos la cinta transportadora, que a veces la ven en los mayoristas, que suben los paquetes de los camiones, ¿no? Tiene acá un rodillito, otro rodillito y una cinta que funciona así, como la del supermercado, pero en elevación. Bueno, acá una cajita que es la que queremos mover, por ejemplo, para allá. Entonces, una de las preguntas típicas, básicas de muchos ejercicios es decir, este ángulo, alfa, se puede mover. La longitud de de esta cinta está definida, pero esta altura, h, es variable. Entonces, dependiendo si el camión es más alto o más bajo, yo podría regular eso. Ahora, ¿hasta cuánto lo puedo regular? Yo sé que eso, si lo pongo si hago h muy alto, esa caja se va a terminar cayendo. ¿Hasta cuánto podemos elevar h? Bueno, como siempre, diagrama de cuerpo libre, ¿cuál será el cuerpo para analizar? La cajita, ¿está bien? Entonces a la cajita la dibujamos así inclinada. ¿Y qué fuerzas dicen que intervienen en la caja? ¿Quién La me sopla? normal, el La peso normal, el peso. y la fuerza. ¿Cuál fuerza? La de la cinta. ¿Y cómo se llama esa fuerza? ¿No tiene dos? Una que la está subiendo y después la de rozamiento. Justamente la que la sube es la de rozamiento. La cinta, ¿qué fuerza hace contra esa caja? Es la cinta, es la fuerza de rozamiento la que hace que eso se mueva para arriba. ¿Está bien? No es que no hay una fuerza. La cinta, si tuviese, no sé, una cuña que vos apoyás la caja contra una cuña y la cuña lo empuja, bueno, habrá una fuerza normal ahí, ¿no? Pero no hay acá nada. Entonces, el rozamiento que hay contra esta goma, digamos, genera entonces acá esta fuerza de fricción, de rozamiento, y es la que hace que eso suba. ¿Quedó claro? No hay otra fuerza. Es el mismo caso que decíamos, yo apoyo el teléfono sobre mi mano, muevo mi mano, y entonces el teléfono se mueve. ¿Y por qué se mueve? Porque la fuerza de rozamiento lo mueve. Si yo lo quiero acelerar mucho, posiblemente se caiga. ¿Sí? Es como cuando en esos juegos que el mozo saca el mantel y las cosas quedan arriba de la mesa. Muy bien. Pero, profe, esa cinta, no, Sí. no me quedó muy claro. ¿Esa cinta no tiene su propia velocidad? ¿Y eso no sería otra fuerza? ¿O estoy equivocada? La cinta, sí, la cinta, pero
hasta acá como que no hablamos de movimiento, pero puede ser poner que tenga una velocidad. Suponemos que es constante esa velocidad, entonces no se acelera, sería. Entonces se mueve a una velocidad constante. Si yo analizara un pedacito de cinta, vos me decís, analizamos un pedacito de cinta. Y entonces, ¿qué fuerzas tengo? Aparece esta normal para abajo. Y esto se mueve a velocidad constante, o sea, con aceleración cero. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa? Bueno, el propio peso de ese pedacito de cinta, si querés. Y esta... ¿Con una normal? Bueno, por eso. Son esas dos normales. El peso de ese pedacito de cinta, pero no te aporta mucho a la respuesta del problema analizar la cinta. Porque no... Y la fuerza de rozamiento, ¿no? Que sería al revés. Está bien, la caja trata de frenar a esa cinta que está subiendo. O sea, si no le pones nada, la cinta no se frenaría por nada. A medida que vos le vas poniendo cajas, la cinta se va frenando. Si le pones un elefante, por ahí no sube. Parte de la cinta, ¿no? Hay una fuerza que tiene que estar tirando la cinta para arriba. Pero eso bueno, sí. es el motor de la cinta. Pongamos un motor, acá pongamos una tensión, si querés, qué sé yo. Pongamos que esto tiene una fuerza que la genera el motor. No importa, hay una fuerza que la mueve. Bueno, esta fuerza tiene que ser mayor a todas las fuerzas de rozamiento. Cada cajita, cada carga que vos le pongas, va a dar lugar a la aparición de nuevas fuerzas de rozamiento, ¿no es cierto? Claro, esa fuerza preguntaba yo, porque no me quedaba claro, porque yo le hubiese planteado la fuerza tirando para la derecha y la fuerza de rozamiento para la izquierda, así no se caía la caja. Pero claro, no sé eso si pasa en la cinta. es Esto porque me sería en la mareé. cinta. ¿No? Esto sería en la cinta y esto sería en la caja. Vos me decís, en la cinta sí, hay una fuerza, llamémosla de vuelta, una fuerza motora, y se le oponen a ese movimiento un montón de fuercitas que dependen de cuánta carga vos le estás poniendo a esa cinta. Y cada una, ¿cómo interactúa con esa cinta? A través de la fuerza de rozamiento. No es que la caja tiene manos y se agarra a la cinta. Nada, vos la apoyás y es la fuerza de rozamiento la que hace subir a la caja, y la misma, en sentido contrario, hace como frenar a la cinta para que suba. ¿Está bien? ¿O no? Sí, sí, ¿Sí? me costó entenderlo, pero porque yo pensaba que la caja, la fuerza de rozamiento que hacía la caja era para abajo y la cinta para arriba. Pero eso sería analizándolo desde la cinta, ¿no? Claro. Desde Claro, la caja. claro, eso es analizándolo desde la cinta. Bueno, eso será para no sé, el diseño del motor, para ver cuánta caja le podés cargar ahí, o cuánto peso le podés poner. Pero para ver nuestra cinta y caja, usamos el diagrama de la caja. ¿Está bien? Ok, gracias. Bueno, de nada. Bueno, tenemos fuerzas en distintas direcciones, y entonces lo práctico en estos casos era descomponer al peso de forma que me quede una componente perpendicular al plano y otra que sea paralelo al plano. Y entonces, si este es el ángulo alfa, esta es m por g por muy bien, coseno de alfa. Y este es m por g por seno de alfa. ¿Y ahora qué me queda? Ponerle una referencia. ¿Para dónde se va a mover esa caja? Bueno, si la fuerza de rozamiento es más grande que la componente del peso, irá para arriba. Si el peso, en cambio,
en la dirección de la fuerza de rozamiento es más grande, se va para abajo. Si nosotros queremos que eso suba, o en principio lo que podemos hacer es decir, ¿qué ángulo, qué alfa máximo para que no se caiga? ¿Lo podemos calcular? Vamos a hacer la prueba. Entonces, si yo no quiero que se caiga, voy a poner la caja en reposo. ¿Y qué quiero? Que siga en reposo. O sea, que no se acelere, ¿está bien? Es decir, M1 o M es la única, por G, por el seno del ángulo alfa, menos la fuerza de rozamiento, lo voy a igualar a 0. ¿Por qué a 0? Porque digo, no quiero que se acelere. No quiero que haya ninguna... O sea, acuérdense, la fuerza de rozamiento iba a responder hasta un máximo. ¿Cuánto era ese máximo? ¿Se acuerdan? Sí, 1. La clase pasada, ¿se acuerdan del dibujito que hicimos? Ustedes empujan la mesa con una fuerza pequeña, la mesa no se mueve. Aumentan la fuerza, la mesa no se mueve. Siguen aumentando, en algún momento se rompió el equilibrio y eso consiguió moverse. Ahí dejaba de trabajar la fuerza estática y empieza la dinámica. Bueno, la fuerza de rozamiento máxima, dijimos que vale a lo sumo mu estático por la normal. Pero esta es la máxima. Si yo a mi mesa no le hago ninguna fuerza, esa fuerza de rozamiento vale 0. Si nadie la quiere mover, entonces no hay fuerza de rozamiento. Si no, se estaría moviendo sola por la existencia de esa fuerza, ¿está bien? Entonces, como yo lo que quiero hacer es calcular el ángulo alfa máximo, quiere decir que el seno de alfa va a aumentar a medida que aumente alfa. ¿Hasta cuánto puede aumentar? Bueno, si yo quiero calcular ahora el alfa máximo, entonces voy a decir M por G por el seno de alfa máximo menos, y en vez de poner fuerza de rozamiento hacia la ligera, ahora ya pongo la máxima. Mu por la normal. Y eso es igual a 0. ¿Se entendió este razonamiento o no? Sí, si nadie me contesta, está bien. Bueno, ahora voy a escribir la normal. En valores, la normal es igual a la componente del peso en esa dirección en Y. Entonces, ¿esto cómo queda? M por G por el seno del ángulo máximo menos mu por M por G por el coseno de ese ángulo. Si quiero ahora, entonces, calcular el mu estático, fíjense que pasa para otro lado sumando, mg se van y me queda seno de alfa sobre coseno de alfa. O sea, tangente de alfa. ¿Está bien? O sea que el mu depende de la tangente de ese ángulo alfa. Ya no me importa ahora qué le estoy poniendo. No me importa si eso pesa 1 kilo, 10, 20. Fíjense que el mu depende de la tangente del ángulo, ¿está bien? O sea, yo podré inclinar hasta un alfa máximo y ese alfa máximo tiene que estar relacionado con el coeficiente de rozamiento entre la caja, en este caso, y la cinta esa de goma. ¿Hasta acá bien? Sí, profe. Buenísimo. ¿Y qué queríamos hacer nosotros? Ah, acelerarlo esto. Bueno, yo ahora lo quiero acelerar. Yo calculé ya un mu que vale la tangente de ese ángulo. O sea que con eso calculo, habíamos dicho la altura máxima. Entonces, la longitud del plano es fija, esta altura es variable,
Entonces, a lo sumo, yo tengo que hacer que h sobre x me dé este mu estático que tengo entre esos dos cuerpos. Supongamos que es definido. Pongamos que tengo un mu entre la caja y la cinta que vale, no sé, 0,3. Bueno, entonces, h sobre x, a lo sumo me tiene que dar tangente de 0,3. Perdón, 0,3. Me quedé pensando, me quedé duro. Sí. H sobre x, 0,3. Será cosa de la edad, ¿no? Porque a veces me agarra esto. Sí. Ya no tenemos edad para seguir acá. Tenemos que jubilar. Muy bien. Bueno, ya está, listo. Conseguimos calcular la altura a la que a lo sumo poder levantar esa rampa y entonces eso no se va a caer. Bueno, pero supongamos ahora que vamos a diseñar de verdad nuestro sistema y yo tengo que prever como ingeniero que vamos a hacer ya en el corto plazo, digo, esta cinta me tiene que a mí permitir frenarla y arrancarla y que eso también, que no empiecen a rodar las cosas arriba de la cinta. O sea que ya no se estaría moviendo a velocidad constante o no está en reposo y acá sí interviene el tema de una aceleración en juego. Y digo, ¿cuánto va a ser la aceleración máxima que yo le podré dar a un determinado paquete? Porque fíjense que cuando nosotros lo resolvimos, habíamos puesto como condición acá que las dos fuerzas son igual a 0, o sea que no se aceleraba, ¿se acuerdan? Si no se acelera, decíamos, o está quieto o se está moviendo a velocidad constante. Y entonces se cumple esto que acabamos de analizar. Pero bueno, yo ahora quiero darle una aceleración. Porque pongamos que me di cuenta que pasa algo y quiero apretar un botón de pánico y que se detenga. Y después arrancarla de vuelta. Bueno, entonces tendría que hacer el mismo análisis que antes. Vamos a hacer el dibujito otra vez. Tiene el peso. Tiene el normal. Más arriba ahí. Tiene el peso, tiene el normal. Tiene la fuerza de rozamiento, que lo sube. Y a la fuerza del peso la descomponíamos. Pero a veces se tulula, ¿no? Cuando escribe mucho. Sí, se pone muy pesada la pizarra, hay que empezar otra. Bien. No anda más. Al final eran... Ahí está. Se borró todo. Volvió todo de golpe. Vamos a hacer más despacito. Estas dos que dibujo ahora son las componentes del peso en las direcciones seno y coseno, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Entonces ahora quiero ver qué aceleración máxima le puedo imprimir a esta aceleración.
a esta cinta. Sí, definitivamente hay un daño cerebral. Bueno, vamos a pensar que mi eje positivo es este. Entonces, digo, fuerza de rozamiento positivo menos la componente del peso, eso va a ser igual a M por A. Entonces, esa aceleración puede ir desde 0 hasta una aceleración máxima. Para calcular la aceleración máxima, entonces la fuerza de rozamiento también tendrá que ser la máxima. ¿No es cierto? Porque la aceleración ¿de qué depende? Una vez que está ya determinado el ángulo alfa, M por G por el seno del ángulo queda fija. Para conseguir una aceleración mayor, tendré que aumentar la fuerza de rozamiento. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, la fuerza de rozamiento puede aumentar hasta un máximo que vale mu por la normal. El número, el módulo de la normal, tiene que ser igual a esto, ¿está bien? O sea, M por G por el coseno del ángulo, menos M por G por el seno del ángulo. Y esto es igual a M por A, y ahora es máxima. ¿Por qué es máxima? Porque la fuerza de rozamiento es la máxima. Fíjense que la masa se puede ir. Y entonces ahí es como que determinamos, a partir de un mu estático definido, que ya lo habíamos conseguido antes, cuánto vale la aceleración máxima que puedo imprimir a esa cinta. Fíjense que depende del ángulo, ¿no? Si el ángulo que elegían era el máximo de la parte A, no lo pueden acelerar más porque ya están en el máximo El límite, que claro. aguanta esa cinta. Claro, cuanto más cercano a 0 es ese ángulo, entonces el coseno va a ser más cercano a 1. Y el seno a 0. ¿Está bien? Y entonces le podré dar una aceleración más grande. De hecho, supongamos el caso del supermercado, si quieren, que está plano. La cinta esa ahora la hacen planita, le damos el valor de cota 0 a la Y, y entonces está horizontal. Bueno, la aceleración máxima depende de ese mu estático, ¿está bien? Y entonces se podrá calcular en función de ese mu cuánto es la máxima aceleración que se le puede imprimir a esa cinta. Tanto sea para arrancar como para frenar, ¿está bien? Eso no importa. Porque la misma fuerza es la que hace que eso arranque, o cuando se detiene es la que frena. ¿Está claro eso, no? Un caso va a ser una aceleración positiva, otro negativa, no importa. El mu es el que hace que eso se mueva para acá o para allá. O la fuerza de rozamiento, no el mu. Y da un resultado lindo que es mu por G. O sea, sabiendo el mu, saben que lo pueden acelerar a mu por G. Ah, sí, está plano, ¿no? Si está plano, ¿sí? Sí, y Para vale un auto. 0. Entonces, Si no. alfa vale 0. Bueno, sí, hoy Claro. el mismo. Está bien, y era a tu altura, ya me había Sí. olvidado. Porque el coseno este me da 1 y el seno de 0 me da 0, ¿está bien? Esto vale para cualquier cosa que quieran acelerar con una fuerza así de rozamiento estático, ¿no? Digo, un auto también va a poder acelerar un máximo de mu por G. Cuanto mejores sean sus ruedas,
mejor. Más van a poder acelerar el autito sin que patine. Bueno, de rozamiento, nada, estas consideraciones. Me parece que ya, no sé, a menos que haya dudas con algo. Si no, es como que tenemos que agarrar ya gravitación, ¿no? Gravitación, sí. Está bueno para una media clase. Dale. Ahora quieren hacer un Son las 10. cafecito. Como quieran. Arrancamos derecho. Me da lo mismo. Derecho por ahí es mucho. Y no sé si. Bueno, cortamos 5 para hacer un café. Y después de última, si necesitan otro corte, se lo hacemos. Dale. Ahora te vas a iluminar con Kepler y todo eso. Kepler. Ah, no di Kepler allá. Mira. Profe, Bueno. ¿cuánto volvemos? Sí, si quieren y cuarto y 10, cuando díganme un horario y volvemos. Son Bueno, las. Son y 4 ya, ¿no? Sí, bueno, y cuarto. Dale, y 15 volvemos. Les deduje de la fuerza gravitatoria, pero no, de Kepler no le. Mira, bueno. Igual no hay nada de Kepler ahí en toda la guía. No, pero está bueno el. Sí, igual eso, estuve más tiempo porque les hice deducir, pensar como si fuese Newton cómo es la fuerza gravitatoria. Mira, bueno, está bueno eso también. Vamos a ver si sale. Tienen que hacer Dale. un par de cuentitas. Bueno, Café y me hace un volvemos. café, sí, también.